Ella solo registraba compras y ventas en un Excel. Con el tiempo y la aplicación de estos registros, ella empezó a invertir mejor. Puedo ver un mejor futuro para mi negocio. Puedo ver cómo mi trabajo en el negocio rinde sus frutos. Hey, querido empresario, ¿cómo estás? Te saluda Jonathan Segarra, asesor financiero y administrador de empresas, y durante estos últimos 8 años he estado capacitando a cientos de empresarios y les he ayudado a transformar sus empresas e incrementar su rentabilidad. En esta serie de 4 clases te mostraré la metodología de control financiero que han aplicado más de 250 empresarios para incrementar la rentabilidad de sus empresas hasta en un 30% más. Sé que esto te pueda sonar muy bueno para ser verdad y que quizás tú creas que no es posible de lograr. Y si me estás viendo por primera vez, incluso estoy muy seguro que probablemente pienses que te estoy mintiendo. Por eso, para empezar, quiero mostrarte con resultados reales que esto es posible. Y para ello, quiero que conozcas a María Rivadeneira, una empresaria que, al igual que tú, empezó desde abajo y luego pudo lograr crear un gran imperio en su rubro, tuvo estos resultados. Así que vamos a conocerla. Soy María Rivadeneira, representante de la marca de Frari. Estoy en el rubro textil más de 38 años, siendo yo misma la persona que desde un inicio tuvo la iniciativa de empezar este giro, más que todo por una necesidad, llevada por una necesidad familiar que tenía, ¿no? En estos 38 años puedo decir que cuando emprendí este proyecto, yo misma era la diseñadora, yo misma era la cortadora, yo misma era la que se encargaba de todos casi los procesos que habían en el taller, ¿no? Y por 20 años, por más de 25 años me dediqué a hacer eso, ¿no? Entonces, durante ese tiempo yo pude adquirir cierta experiencia, ¿no? En lo que es sí, corte, confección, acabado, control de calidad. Pero algo que me preocupaba profundamente era, primero, las deudas, ¿no? La carga de deudas que se acumulaban, porque si bien es cierto, mi línea crediticia crecía, pero solamente trabajaba para pagar el banco, no había mucha rentabilidad, y la poca rentabilidad que había no me permitía crecer porque lo utilizaba pues en las necesidades que habían en la familia, ¿no? En el hogar, con los hijos, porque no sabía en realidad qué cosa fallaba. A veces pensaba que fallaba el tendido y que tenía que ajustar mejor mis moldes. A veces pensaba que de repente estaba gastando de más, comprando de más materiales. A veces pensaba que de repente estaba de repente gastando en insumos para almacenarlo. Y la verdad no sabía dónde se iba el dinero, pero siempre había solamente para pagarlo, justo para pagar las deudas y para quedarme con un poquito, pero no me permitía crecer. Y estoy muy agradecida verdaderamente a Jonathan, porque él llegó a la empresa y me habló de la importancia de la preparación, ¿no? Del estar preparado, de la capacitación, de la información, porque casi muchos de los errores que yo lo digo como persona he cometido, ¿no? Han sido porque, bueno, de esa forma lo he aprendido y como todo el mundo lo hace así también lo hacían, ¿no? Yo pensaba que ganaba, ¿no? Porque veía que ingresaba 60,000, 70,000 y la verdad después se iban otra vez 80,000 hasta más. Y otra vez estaba sacando plata del banco. Entonces recién ahí he aprendido a ordenarme y tuve la felicidad, el gozo de que él me visitara, ¿no? ¿No? Después de estas capacitaciones, porque yo tuve la felicidad y la alegría de aplicar estos principios, ¿no? Por primera vez en mi vida después de tantos años, ¿no? Pude inscribir a la marca, ¿no? De Frari in the Copy. Pude empezar a hacer negociaciones verdaderas, ¿no?
porque antes venían y me dejaban, se llevaban la mercadería con un 30%, con un 40%, ¿no? Y estoy muy agradecida, sus capacitaciones de verdad me ayudaron bastante, ¿no? Sobre todo cambiar hábitos, que ha sido lo más difícil en mi caso, ¿no? Porque yo tenía el hábito de gastar, ¿no? Porque pensaba que todo el dinero era mío, no todo lo que entraba era mío, y no era así. Entonces aprendí a ordenarme, a llevar libros, a apuntar las cosas que se compraban, que se gastaban, ¿no? Hasta los mínimos detalles. Y yo verdaderamente estoy muy agradecida, tengo una perspectiva diferente de lo que es el negocio, ¿no? Eso es todo, ¿no? Quería que ustedes supieran que tienen un capacitador y una persona que está de lado ahí apoyándolos. Creo que yo les invito, de verdad, en mi experiencia, si yo les contara verdaderamente cómo Jonathan encontró la empresa, cómo estaban los libros, cómo estaba ese almacén, bueno, ustedes no lo creerían de verdad, ¿no? Como muchos talleres que hay en Gamarra, ¿no? Como muchos talleres que hay en Gamarra. Y gracias a esa capacitación, gracias a empeño de él también, ¿no? Porque yo de verdad me negué varias veces, porque era un poco incrédula en cuanto a eso, pero de verdad que ha sido muy fructífero y para mí es una satisfacción grande, de verdad, tenerlo a él como un asesor. Sé que debes estar preguntándote cómo fue que María logró estos resultados. En la clase de hoy verás por qué María pudo lograrlo. Pero antes de mostrarte la metodología, permíteme contarte cómo fue que llegué a este conjunto de pasos. ¿Cómo es posible incrementar la rentabilidad de una empresa hasta en un 30%? Ya que no me inventé esto de la noche a la mañana, no fue algo que se me ocurrió de pronto. Hubo un largo proceso detrás, muchas cosas. Por ello, permíteme compartir contigo cómo nació esta metodología que yo llamo 30 Cash. Hace casi ya 9 años, después que terminé una especialización de microfinanzas y mientras estaba trabajando en el área de banca pyme de una entidad financiera, conocí a muchos empresarios, al igual que tú, que tenían la aspiración o esa gran aspiración de lograr que sus empresas sean altamente rentables y en el futuro puedan convertirse en grandes compañías. Y creo yo que todo aquel que pone un negocio o una empresa tiene ese deseo. Sin embargo, ellos tenían un gran problema. Estaban muy desorganizados financieramente. No tenían claridad en la toma de decisiones, decidían al azar. Y todo esto debido a que no separaban las cuentas personales con las cuentas de su empresa. No llevaban un control interno de los movimientos del dinero. Se adeudaban sin conocer la capacidad de pago que tenía su empresa. Y otra cosa adicional que veía muy comúnmente es que no conocían sus costos reales. No sabían cómo hallar el punto de equilibrio, este punto donde tú sepas cuánto tienes que ganar para poder cubrir todos tus gastos. Y finalmente, algo muy importante, no sabían si su empresa estaba siendo rentable. Y pese a que mes tras mes las ventas incrementaban, ellos no veían este impacto en las ganancias. Y todo ello les empezó a generar un descontrol a tal punto de que el control del uso del dinero de su empresa se les empezó a escapar de las manos. Y recién ahí, en su desesperación, al no saber qué hacer, al no encontrar soluciones, y en muchos de los casos, después de ya haber perdido mucho dinero, empezaron a buscar recursos y herramientas para solucionar esto. Todo esto me llevó a pensar en posibles soluciones usando distintos conocimientos que había adquirido a lo largo de mi experiencia, tanto educativa, laboral, asesorando a cientos de pymes, e incluso en mis propios emprendimientos. Y de esta forma empecé a estructurar todos estos conocimientos, en muchos de los casos que ya existen, para adaptarlos a la situación de estas empresas con quienes yo ya estaba trabajando. Después de varios años de intentar distintas formas de aplicar estos conceptos financieros y de gestión, logré diseñar una estructura, un método,
compuesto por una serie de pasos lo suficientemente sencillos para que un empresario, pese a que no tenga conocimientos previos sobre finanzas, pueda aplicarlos en su empresa y de esta forma lograr dos cosas. Primero, reconocer la rentabilidad actual de su empresa y sus ganancias. Y segundo, incrementar esta rentabilidad hasta en un 30% más. Ahora, ¿por qué quiero compartir esto contigo? ¿Cuál es mi intención? ¿Sabes algo? Me interesa demasiado compartir mis conocimientos y no solo quedármelos para mí. Me interesa que muchos más empresarios, al igual que tú, aparte de los más de 250 empresarios que ya vieron resultados al aplicar este método, dejen de limitar a sus negocios por el simple desconocimiento de no saber cómo organizarse correctamente en las finanzas en sus empresas y ya puedan empezar a construir una estructura que les permita crecer de manera sólida. Ya sea tu caso, que si tú empezaste tu negocio solo por necesidad o incluso porque quizás tuviste que tomar la batuta de una empresa familiar y no sabías cómo. Independientemente cuál sea tu situación, quiero ayudarte a cumplir tus metas. Y quizás te preguntes y te digas a ti mismo, porque yo haría esto en tu lugar, ¿quién viene de la nada y me dice, te voy a ayudar a cumplir tus metas? Yo me pondría un poco desconfiado. Sin embargo, permíteme contarte por qué lo hago. Disfruto mucho el hacer esto, disfruto compartir lo que yo sé. Me encanta sentarme con los empresarios y compartir mis experiencias de cómo he encontrado soluciones a problemas que ellos están teniendo. Disfruto mucho cuando veo que otros pueden tener cambios, dar bienestar a su familia. Me encanta ver eso. Disfruto escuchar a las personas contar sus experiencias de cómo el aplicar el método que les compartí les ayuda. De verdad es mi pasión y es por eso que estoy haciendo esta masterclass, para compartir cómo funciona esta metodología, para advertirte de ciertas cosas que probablemente estás haciendo, no te digo mal, pero no acertadas, que te están impidiendo lograr esas metas que tanto anhelas o que tanto deseas. Y por ello quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué crees que lo que estás haciendo actualmente no te va a permitir ser más rentable o que tu empresa sea más rentable? Quiero responder esta pregunta basándome en experiencias que he tenido a lo largo de todos estos años tratando con cientos de empresarios y conociendo empresas en todos los rubros. Y el problema en común que encontré en ellos es que controlaban sus finanzas de forma muy empírica. ¿Qué significa esto? Controlar tu dinero bajo un sistema aprendido en el proceso, pero sin basarte en conceptos financieros ya comprobados. Y lo peor de esto, delegar sin entender incluso tú mismo lo que estás haciendo. Esto puede llevar a una empresa, en su afán de poder organizarse, llegar a un descontrol. ¿Por qué? Porque lo que estás implementando ni siquiera tú mismo lo entiendes. O no entendían los empresarios lo que estaban implementando, tratando de implementar. Llegaban al punto de delegarlo porque obviamente no les alcanzaba el tiempo, porque un empresario al iniciar su negocio hace todo y al ver que no les daba el tiempo delegaban esta función del control financiero o de empezar a aplicar ciertas cosas que ellos consideraban que les iba a ayudar a organizarse, pero sin tener el conocimiento previo de cómo lo van a supervisar, cómo lo van a regular. Esto, pese a que la intención inicial es de ordenarte, pero si no te estás basando en cosas ya probadas, en estrategias que ya han sido usadas en otros lugares, lo que va a hacer es que en lugar de organizarte o de ordenar las cosas, vas a tener un descontrol. Una de las experiencias que explica muy bien este ejemplo que te estoy compartiendo sobre ser empírico es
un empresario que conocí hace muchos años, que era muy hábil en la parte comercial e hizo crecer su empresa muy rápido gracias a esa habilidad comercial y empática que él tenía con los clientes. Pero tenía una falencia, que al momento de controlar el dinero no era muy cuidadoso. Muchas veces soltaba dinero sin darse cuenta qué estaba pagando o a quién estaba pagando. Esto lo llevó al empresario a reconocer su falencia y delegarlo. Pero delegarlo sin saber cómo lo iba a supervisar, confiando 100% que la persona o las personas a quien estaba delegando esta parte de control financiero lo hagan bien. Pero este error le iba a costar muy caro, porque casi lo lleva a la quiebra. Perdió mucho dinero a causa de esto. Por ello, cuando tú deseas implementar o organizarte, el empirismo no está mal. Hasta cierto punto tiene un nivel de asertividad, pero luego esa asertividad tiene su límite, porque tus conocimientos tienen un límite. Las empresas tienen necesidades que quizás los conocimientos empíricos que tienes ya no son suficientes y no los van a satisfacer. El segundo punto que quiero usar para responder esta pregunta es que muchas de las personas o de los empresarios con quienes traté tomaban decisiones sin basarse en información financiera real. Y pese a que tenían herramientas o recursos como información contable o softwares de control, no era suficiente para tomar decisiones acertadas o basarse en información para decidir. ¿Pero por qué razón sucede esto? La contabilidad en una empresa es importante, sin embargo requiere un complemento. Este complemento se llama control del flujo del dinero o control financiero, que te permite saber cómo estás operando en el día a día o cómo se está desembolsando el dinero. Porque lo que hace la contabilidad es controlar lo que tú estás facturando. Así no recibas el dinero, igual la contabilidad lo cuenta. Y quiero que pienses en esto y respondas esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pediste a tu contador tu declaración anual de tus estados financieros y lo analizaste para tomar decisiones? Y si en caso lo hiciste, ¿entendiste cómo decidir en base a esos números? Y si lo entendiste, ¿las decisiones que tomaste fueron acertadas en función de esos números? Probablemente no. Y te explico por qué. Porque tú como una empresa en crecimiento, la contabilidad no es real en tu empresa. ¿Qué estás diciendo, Jonathan? Estoy diciendo que tú no facturas todo lo que vendes. Tú no compras todo o no pagas todo con un sustento o un comprobante. Entonces esto hace que la contabilidad no sea real. Y los números que están ahí no sean o no te permitan tomar las decisiones que tú necesites. O no sean los que te permitan saber el estado financiero de tu empresa. Por ello, necesitas un control financiero que respalde esto. ¿Para qué? Para que decidas en base a ello. Pero obviamente muchas de las empresas en crecimiento y los dueños de esas empresas no utilizan estos recursos. Y no es porque no lo quieran. Normalmente es porque no los entienden. No saben cómo usar eso para decidir. En conclusión, sobre estos dos puntos. El empirismo, o hacer las cosas aprendidas en el proceso, tienen su límite de asertividad frente a las cosas que puedas solucionar. Y como segundo punto, pese a que tú puedas adquirir recursos en el proceso de tratar de solucionar la parte financiera, puedas cometer el error de que por tu falta de conocimiento de cómo usar esos recursos, lo que decidas no sea acertado. Pero tú no has venido a saber cómo no ser rentable, sino por el contrario, a saber cómo lograr esa rentabilidad en tu empresa. Pero fue necesario que te haga entender o que por lo menos sepas qué es lo que sucede que está impidiendo que logres la rentabilidad. Pero ahora quiero explicarte por qué mi metodología sí te va a funcionar para ser más rentable. Y quiero darte este argumento que te ayudará a que puedas comprender la esencia y la base fundamental de mi metodología 30 Cash.
Esta metodología es un conjunto de 4 etapas que te permiten ordenar tu negocio desde la base, tener números claros y a partir de ahí recién empezar a optimizar el uso de tu dinero, reducir tus costos y en consecuencia ser más rentable. Ahora, ¿cuáles son estas 4 etapas y por qué son importantes para ayudarte a lograr esta rentabilidad en tu empresa? Primera etapa, estructurar la información base financiera de tu empresa. ¿En qué consiste esto y por qué es importante? Tal como te mencioné hace un momento cuando hablaba de las falencias que podrías tener para no ser rentable, la primera etapa te ayuda a entender qué cosas tienes que hacer o qué herramientas tienes que usar para tener una estructura bien organizada interna de las finanzas de tu empresa. Saber qué tipos de herramientas usar, cómo las vas a usar y en qué momento usarlas. ¿Por qué razón? Porque luego de esta primera etapa viene el aprendizaje, el empezar a desarrollar hábitos o un hábito específico que es registrar los movimientos financieros. ¿Por qué es importante este registro de movimientos financieros? Porque gracias a esto tú tendrás información, ya que en la primera etapa decidiste y organizaste qué herramientas vas a usar y ahora toca empezar a usar esas herramientas, pero llevando un registro detallado de cada movimiento financiero que realices en tu negocio. ¿Por qué? Recalco, porque te va a brindar información numérica que necesitas. ¿Para qué? Para empezar a reconocer dónde están tus problemas financieros, dónde estás gastando de más. Y es aquí donde inicia la tercera etapa, de reducir tus costos y optimizar tus recursos. Y para ello, quiero poner algunos ejemplos de qué significa reducir costos. Los costos tienen que ver, recuerda, con aquellos gastos o ítems que tú vas a desembolsar o gastar, valga la redundancia, directamente proporcional al producto o servicio que tú tienes. Ahora, toda empresa tiene el problema muy común de no conocer el costo de su producto o servicio. Gracias a la etapa 2, tú vas a tener la información para saber cuál es la realidad de tu costo del producto o servicio que estás ofreciendo a tu cliente o a tus clientes. ¿Para qué? Para que luego empieces a reducir ese costo. Y como siguiente paso o la siguiente parte de esta etapa es que empieces a optimizar. Quiero ponerte un ejemplo de reducción y optimización. Vamos a poner un ejemplo. Si tú actualmente, por X cantidad de mercadería, tu producción es Y de productos, o el resultado es Y productos. La reducción consiste en que tú primero lo que vas a reconocer es si esa cantidad de productos o el dinero que desembolsas por esa cantidad de productos puede ser menor. ¿Y cómo vas a reconocer eso? Viendo en tus registros o lo que registraste si hay la probabilidad de reducir el monto desembolsado por esa cantidad. Y hay muchas estrategias y formas que puedes aplicar para hacer eso. Una vez que reduzcas el monto de dinero desembolsado, la siguiente etapa es, de acuerdo a la cantidad de mercadería, lo que tienes que hacer es optimizarle o sacarle el máximo provecho. Usando el mismo ejemplo de cantidad X. Si actualmente tú con una cantidad X de mercadería produces Y productos, la idea es que con X produzcas Y más 1, o sea, rentabilices el uso de ese producto. Por ejemplo, una de las personas a quienes he capacitado, y para ser más específico, a quien vimos al inicio, que es la señora María, ella, gracias a la metodología, entendió que podía sacarle más provecho al metro lineal de tela. Si antes del metro lineal, ejemplo, sacaba 5 prendas, ella, por la optimización y el uso, se dio cuenta que podría sacar 7 prendas. Entonces, de esa manera, con la misma cantidad de mercadería, producía mayor cantidad de productos. A eso se le llama optimizar los costos. ¿Y qué otra cosa podemos optimizar? Los recursos fijos.
Por ejemplo, el pago del personal. Si yo actualmente estoy desembolsando una cierta cantidad de dinero por el personal, tengo que analizar si puedo reducir ese monto. Puedo estudiar el mercado y ver si lo que estoy pagando está bien o no. Una vez que reconozco eso, el siguiente paso es optimizar ese recurso. ¿Cómo optimizo? Reconociendo si el tiempo de trabajo que ellos están teniendo o en el tiempo pueden hacer más responsabilidades. De esa manera lo que hago es optimizar el uso del tiempo de ese recurso. Y para finalizar, la cuarta etapa que complementa la esencia de esta metodología es aprender a desembolsar correctamente el dinero. Luego que tú pases por estas 4 etapas, finalmente vas a empezar a aprender y reconocer en qué momento tienes que desembolsar dinero, cuándo tienes que hacerlo y cómo. Ejemplo, cuando tú entiendas que tienes que desembolsar el dinero justo y necesario para determinados ítems, ¿qué es lo que vas a entender? Vas a saber que cuando te llegue dinero, usar inicialmente en lo que te genere más dinero y empezar a provisionar aquellos gastos fijos e ir desembolsando lo justo y necesario por cada ítem de gasto que tengas en tu empresa. Y aprender a priorizar qué pago primero, qué pago segundo, qué pago tercero, etcétera, etcétera. Y así evitar los gastos innecesarios y los desembolsos que no te van a generar más dinero. El hecho que tú pases por estas 4 etapas, que son la esencia y el fundamento de por qué esta metodología te va a funcionar, es que gracias a pasar por todo esto, y recalco y redundo una vez más, con solo reducir gastos, tú ya puedes empezar a generar mayores ganancias. Y quiero ponerte aquí en la imagen, aquí en la pantalla, una imagen donde tú vas a ver una cierta barrita de ingresos. Imagínate el ingreso que tú quieras tener en mente. Con este mismo volumen de ingresos, e imagínate que este es el antes de la metodología. Ya tengo mi barrita de ingresos y tengo cierta cantidad de gastos y un porcentaje muy mínimo de ganancias. Luego que aplique la metodología o se aplique la metodología en tu empresa, ¿cuál va a ser el después? Que con el mismo volumen de ingresos, tú vas a generar mayores ganancias. ¿Por qué? Porque reduces tus gastos. El hecho que tú reduzcas tus gastos, con todo lo que te expliqué de las 4 etapas, tu porcentaje de ganancia va a crecer. ¿Qué significa eso? Y aquí viene la explicación de por qué vas a ser más rentable, o hasta un 30% más. Porque con el mismo volumen de dinero que estás invirtiendo en algo, estás generando mayor porcentaje de ganancia, o sea, estás siendo más rentable. Y eso es lo que le hace a esta metodología eficiente y capaz de hacer que tu empresa, con solo organizar sus finanzas, genere hasta un 30% más en su rentabilidad. Ahora quiero responder 2 preguntas que probablemente están pasando por tu mente. Y lo he escuchado muchas veces y me parece súper importante absolverlas. La primera, y estoy muy seguro que en algún momento has escuchado esto, y es, ¿esto ya me lo han enseñado antes o en algún otro lugar lo he escuchado o ya lo sabía? Independientemente de dónde lo hayas escuchado o quién te lo dijo, o probablemente quizás lo estudiaste, si llevaste o eres un profesional de una carrera afín de negocios. Quiero responder esta pregunta con la experiencia que tuve con uno de los empresarios a quien capacité. Y en realidad con varios, porque muchos de los empresarios o personas que he capacitado o que han aplicado esta metodología son profesionales. Y quiero mencionar 2 casos puntuales. Universitarios, egresados, titulados de administración de empresas.
Esto, todo lo que hoy, o parte de lo que he explicado hoy, te lo enseñan en la universidad o quizás ya lo hayas escuchado. Y ellos me dijeron, Jonathan, esto que tú me estás diciendo no se aplica o no sé cómo aplicarlo en mi negocio porque es más pequeño. Quizás esto se aplica para negocios más grandes o para empresas o corporaciones grandes. Bueno, usando esta afirmación que ellos me dieron, quiero decirte lo mismo que les mencioné a ellos. Tal como te dije al inicio, mi metodología se basa en conocimientos, técnicas, herramientas que ya existen. Yo no me he inventado nada. Lo que yo hice es aterrizar todos estos conocimientos y llevarlas a una realidad más pequeña, a una realidad que está en crecimiento. Por eso es que se llama metodología, porque es un método, una forma de llevar estos conocimientos que ya existen a una realidad que es la tuya, de una empresa en crecimiento, que tiene necesidades diferentes a una corporación. Y eso es lo que estos empresarios, quienes me hicieron esta pregunta, se respondieron mientras fueron aplicando la metodología en sus empresas. Y otra pregunta que está muy relacionada a esta es, ¿por qué esto me va a funcionar? Tal como te dije, y recalco, el hecho que esta metodología no solo se basa en conocimientos que han sido probados y aplicados, y son aplicados en empresas grandes y que ya les funcionan, pero yo lo llevé a una realidad. La otra cosa que yo hice en base a mi experiencia es tomar situaciones de distintas empresas a quienes he capacitado y donde he aplicado mi metodología para que tengan cambios, y he tomado sus situaciones como modelo para encontrar respuestas con el fin de que la metodología 30 Cash se pueda enriquecer con mayor información. Y eso es lo que le hace tan eficiente para que empresas en crecimiento puedan empezar a generar esa rentabilidad de hasta un 30% más. Querido empresario, el día de hoy te compartí la esencia de por qué esta metodología es tan eficiente y tiene la capacidad de ayudarle a tu negocio a incrementar su rentabilidad. Hoy no vimos, la verdad, nada técnico, porque fue necesario que primero entiendas la gran oportunidad que tienes hoy de cambiar aplicando esta metodología. Ahora que ya conoces los resultados que tú puedes lograr si aplicas lo que hoy te compartí, ya puedes empezar a conocer el cómo vas a dar los primeros pasos para incrementar la rentabilidad de tu empresa. Por ello, no debes perderte la clase de mañana, porque compartiré contigo los 3 primeros pasos prácticos y sencillos que vas a dar para que empieces a organizar tu empresa y a lograr incrementar tu rentabilidad hasta en un 30% más. No creo que querrás perderte esta información mañana, así que mantente atento, organiza tu tiempo, porque nos veremos mañana igual a la misma hora, a las 8 de la noche. Para finalizar, quiero pedirte algo. En este momento va a llegar un enlace al grupo de WhatsApp en el que te encuentras. Este enlace te llevará a un post en Facebook con una imagen mía de la clase número 1. En los comentarios de este post, por favor, respóndeme a esta pregunta. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de la clase número 1? Te recalco, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de la clase de hoy? Estaré leyendo absolutamente todos los comentarios y respondiéndolos. Quiero escucharte y saber realmente si ha sido valiosa la información que he compartido contigo. Te espero en el post de Facebook. Recuerda que voy a leer todos tus comentarios. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos mañana.